Continuamos nuestros temas de filtros óptimos por medio de la innovación de procesos aleatorios. Lo que vamos a ver son los procesos que se llaman autorregresivos de media móvil y autorregresivos y de media móvil. ¿Qué es la innovación? La innovación, hablábamos al principio del tema de que una señal aleatoria podía ser completamente aleatoria, como pasaba en el caso de que las muestras estuvieran incorreladas con la una con la otra, o que podía estar correlado, como es el caso que vemos en la figura. Esa forma de hablar de que una muestra está correlada con su entorno, pues también lo podemos decir de otra forma. Podemos decir que una muestra no es independiente de la anterior, o también podemos decir que la innovación de una muestra a la siguiente no es infinita. Y gracias a eso es por lo que puedo intentar predecir una muestra a partir de las muestras de su entorno. En el caso que hemos desarrollado en la sesión anterior sería a partir de las muestras anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es analizar esa innovación que estamos metiendo, cantidad de información nueva que hay de una muestra a la siguiente, la vamos a estudiar a través de la función de autocorrelación. Entonces vamos a suponer que nuestro señal es un proceso aleatorio, estacionario, en sentido amplio. Estacionario significa que no varía su estadística a lo largo del tiempo. Estacionario en sentido amplio es que solamente la media y la autocorrelación son las que no varían a lo largo del tiempo. Y vamos a suponer que esa función de autocorrelación pues es conocida, phi sub xx de m, y que tiene una transformada de Fourier, también conocida, que va a ser su densidad espectral de potencia, la S sub xx. Ahora lo que vamos a hacer va a ser demostrar que cualquier señal aleatoria con esas características, que tenga una densidad espectral de potencia estacionaria en el tiempo, se puede modelar como una función, como una señal de ruido blanco, WDN, que atraviesa un cierto sistema. Y vamos a ver cuál es la expresión de ese cierto sistema. Bueno, eh, tomamos el cepstro de XDN. Entonces el cepstro, para construir el cepstro necesitamos primero hacer la transformada z de la función de autocorrelación. Cojo la función de autocorrelación, le hago su transformada z y tengo una nueva función s sub xx de z. Ahora supongamos que el logaritmo de esa función nueva que acabamos de calcular es una función analítica. Una función analítica, os recuerdo, de análisis complejo, es una función que es continua y es derivable en todo el plano complejo. Entonces vamos a suponer, o bueno, en una región del plano complejo, vamos a suponer que esa función analítica es derivable en una cierta región anular que está definido para números z cuyo módulo está comprendido entre R1 y R2. Entonces, si es analítica, existe un teorema, igual que tenemos la expansión en serie de Taylor, pues para funciones complejas está la serie de Laurent. Y si es una función analítica, entonces esa serie de Laurent y R1 y R2 incluyen al 1, o sea, R1 es menor que 1 y R2 es mayor que 1, pues entonces voy a poder expandir esa función analítica en una serie de similar a la de Taylor, que sería la serie de Laurent, que tiene esta expresión de aquí. Entonces, estos van a ser una serie de coeficientes que tendremos que determinar y es una serie de potencias, igual que la serie de Taylor, pues está x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, pues aquí lo que tenemos es z elevado a 0, a 1, a 2 y también su potencia negativa, es z elevado a menos 1, a menos 2, a menos 3, etc. Entonces, hemos dicho que el logaritmo yo lo puedo expresar como una serie de Laurent. Si eso lo puedo expresar como una serie de Laurent, yo puedo particularizar en el círculo unidad, porque hemos dicho que R1 es menor que 1 y R2 es mayor que 1. Entonces puedo particularizarlo en el círculo unidad y tendría la expresión equivalente en el dominio de Fourier. O sea, esta es la función que estoy expandiendo y esta es la transformada de Fourier de esa expresión, con lo cual
o sea, esta sería la transforma de Fourier, estos serían los coeficientes y la transforma de Fourier de la serie de coeficientes VDM. Entonces yo puedo hacer transformadas de Fourier inversa, sacaría los VDM es simplemente la transforma de Fourier inversa del logaritmo de esa función que habíamos calculado aquí arriba, que era la transforma de z, la función de autocorrelación, evaluada en el eje, la circunferencia e elevado a j omega. Ahora despejo de aquí, despejo la s de xx, que la teníamos aquí, la teníamos en la s de xx, pues la despejo y me quedaría que en vez del logaritmo, pues tomo exponenciales, me quedaría exponencial de este sumatorio de aquí, que ya sé cómo calcularlo a partir de la transformada de la densidad espectral de potencia. Cogería la densidad espectral de potencia, calculo su logaritmo, hago transforma de Fourier inversa, tengo los coeficientes VDM. Bueno, pues hago eh, ese cálculo, sacaría los VDM, me vengo a esta exponencial, separo la exponencial en tres factores. El primer factor pues va a ser simétrico al último y dejo en medio la muestra central. Esto es el mismo tipo de truco que utilizábamos con los filtros FIR de fase lineal. Ahora hago uso de que esta secuencia, no vamos a demostrar, pero esta secuencia también tiene simetría par. Entonces, si tiene simetría par, estos términos y estos términos, los VDM son iguales, con lo cual, si a esto lo llamo h de z menos 1, pues este será simplemente h de z. O sea que a esta expresión de aquí, a esta parte de aquí, yo la llamo h de z, a la exponencial de eso, con lo cual lo que me queda es e elevado a esto por e elevado a v0 por e elevado a este otro sumatorio. Al e elevado a este otro sumatorio lo voy a llamar h de z, por lo tanto este es h de z menos 1. Y el e elevado a v de 0 lo voy a llamar una cierta constante, que la voy a llamar sigma cuadrado. Con lo cual lo que me queda es esta expresión. Y si yo particularizo en el eje j omega, lo que me quedaría sería esto de aquí. Con lo cual, esta expresión nos recuerda, de hecho es idéntica, a la expresión de la densidad espectral de potencia del ruido blanco cuando pasa a través de un filtro. ¿De cuál filtro? Pues del filtro dado por H. Y H lo tenemos aquí. O sea que si yo conozco la densidad espectral de potencia de una señal aleatoria, siempre puedo interpretarla como la que ha sido producida a partir de coger ruido blanco, que tendría esta potencia, y filtrarlo a través de un filtro H. Y ese es un resultado bastante fuerte para los procesos aleatorios. Todos los procesos aleatorios se pueden entender como la salida de un filtro. Ahora nosotros que sabemos mucho de filtros, pues podemos poner ahí filtros que a nosotros nos interesen o que sepamos manejar bien. Por ejemplo, podemos poner el filtro más general que nosotros conocemos, que son los filtros que tienen un numerador y un denominador en su función de transferencia. Esos son los que se denominan modelos ARMA, que significan autorregresivos y de media móvil. Si solamente pongo, bueno, aquí tenéis la ecuación en diferencia de un modelo ARMA. Esta ecuación en diferencia lo que nos dice es que nosotros producimos la salida x de n a partir de un filtrado, y esta es la ecuación en diferencia del filtro, de la señal w de n, que es un ruido blanco que está entrando a este sistema. Si yo solamente utilizo la parte del denominador para construir mi sistema, pues entonces lo que tengo es un modelo autorregresivo. La w de n entra sin ningún retardo, a diferencia de lo que pasaba en los modelos ARMA. Y la parte x, o sea, la salida, pues la x de n depende de sí misma. Si solamente utilizo el numerador, pues entonces lo que tendré será un modelo de media móvil en el que cojo la entrada, que era el ruido blanco, la voy convolucionando con estos b sub k y voy así produciendo la señal aleatoria x de n. Otra forma de ver esto sería pues el modelo AR, lo que coge el ruido blanco, lo pasa por un filtro cuya función de transferencia es 1 partido a de z y produce una señal aleatoria. El modelo de media móvil pues coge ruido blanco, lo pasa por el filtro B y
produce XDN, y el modelo arma pues coge ruido blanco, primero por ejemplo lo podría pasar por el filtro B, con lo cual tenemos ahora un ruido coloreado, y ahora lo volvemos a colorear por medio de un filtro cuya función de transferencia es 1 partido A. Veamos ahora cuál es la correlación de un proceso ARMA. O sea, tenemos una señal XDN que ha sido producida a partir de un modelo ARMA y queremos ver cuál es la autocorrelación de esa señal a la salida, que de hecho veíamos al principio del tema que era esa propiedad de autocorrelación es la que nos permite poder predecirla, con lo cual es muy interesante ver cuál es la autocorrelación del proceso una vez pasado por un filtro ARMA. Esta es la ecuación en diferencias del filtro ARMA, que es simplemente la XDN es nuestra salida, la WDN es nuestra entrada, los coeficientes A son los del denominador, como llevamos haciendo en toda la asignatura, los coeficientes B los del numerador. ¿Cuál va a ser la función de autocorrelación? Pues la función de autocorrelación será XDN por X complejo conjugada de n evaluada en n-m. Aquí estamos suponiendo que la señal es compleja, luego en algún momento haremos uso de que la señal es real, ¿no? Este es el caso más general, esta es la definición más general de autocorrelación. Bueno, pues cojo la XDN, despejo de nuestro filtro, me llevo este término al otro lado y sustituyo en la expresión de la esperanza. Entonces, tenemos esto, ahora reorganizamos términos. Para reorganizar esto lo único que hace falta es tener en cuenta que la esperanza es un operador lineal, con lo cual la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, y si tenemos algún coeficiente constante pues sale fuera de la esperanza, con lo cual pues nos quedaría la esperanza, la suma desde k igual a 0 hasta q, eso es lo que tenemos aquí, de los b sub k, y ahora la esperanza que de la w por la x complejo conjugada, que esta sí que no puede salir de la esperanza, puesto que las dos son variables aleatorias. Luego tendríamos aquí también menos la suma en k de los a sub k, y luego la esperanza de x de n menos k por x complejo conjugado de n menos m. Bueno, esta esperanza de aquí, utilizando la definición de función de autocorrelación que teníamos al principio del tema, pues es simplemente la función de correlación cruzada entre la w de x, entre la w y la x evaluada en m menos k. Eso es lo que tenéis aquí marcado como ejercicio, demostrar que efectivamente esta esperanza da esto, y de hecho lo haremos en clase cuando expongamos el tema. Del mismo modo, esta esperanza que tenemos aquí es simplemente la autocorrelación de x evaluada en m menos k. Bueno, pues necesitamos cuál es la correlación cruzada entre w y x. Bueno, pues vamos a analizarlo aquí aparte y luego sustituiremos el resultado en la expresión que teníamos anteriormente. La correlación cruzada entre w y x pues es por definición esta fórmula que tenemos aquí. Hacemos un cambio de variable de forma que la x complejo conjugada tenga una variable sola, o sea, hacemos n menos m igual a n' y luego renombramos las n' como n de nuevo. Tenemos esta otra esperanza hace uso de x complejo conjugada de n, pero x complejo conjugado de n pues será una cierta será x de n, la hemos sacado como la convolución de la w convolucionada con un filtro. Bueno, pues será la convolución de la w complejo conjugada convolucionado con ese filtro. Esta es la expresión de la convolución. Y ahora de nuevo reorganizamos los términos, sacamos el sumatorio fuera, sacamos h de k, que realmente es un término determinista, no es un término aleatorio, con lo cual sale fuera de la esperanza, y lo que nos queda es la esperanza de la w de n más m por w complejo conjugado en n menos k. Esta esperanza, pues de nuevo utilizando la definición de correlación, pues será la autocorrelación de w evaluada en m más k. Pero habíamos dicho que la autocorrelación de w era, habíamos dicho que w era ruido blanco, con lo cual su autocorrelación será una delta de potencia sigma cuadrado. Bueno, pues de todos los términos que están aquí, muchos van a ser cero, puesto que solamente cuando la m sea cero, esta autocorrelación es diferente de cero.
¿Para qué término de esta suma m es igual a 0 o el argumento de la autocorrelación es igual a 0? Bueno, pues será para k igual a menos m. Para k igual a menos m, este término se me anula y por lo tanto entro en el caso donde tengo la delta en la función de autocorrelación. Con lo cual, todos los términos son 0, salvo el de k igual a menos m. Pues para el de k igual a menos m, la autocorrelación vale sigma cuadrado y h de k vale h de menos m. Con lo cual, la correlación cruzada entre w y x pues será la sigma cuadrado por h de menos m. Volvemos a nuestro cálculo que estábamos haciendo de la autocorrelación de la x. Bueno, nos quedábamos aquí con la correlación de w y x. Pues la correlación entre w y x hemos dicho que tiene esta expresión, por lo tanto será la sigma cuadrado de h de menos m, pero menos m aquí, el argumento, pues será m menos k, con lo cual será h de k menos m. Conclusión, pues tendremos la suma en k desde 0 hasta q, la b sub k que se queda igual, esta correlación cruzada porque sería sigma cuadrado que sale fuera de la suma, y la h que viene de aquí evaluada en k menos m que es menos este argumento que tenemos aquí. Y luego este otro término que se quedaría igual. Resumiendo, pues podemos reconocer tres casos diferentes en nuestra autocorrelación. La autocorrelación de una señal compleja pues no tiene simetría par, sino que lo que tiene es simetría hermítica. Bueno, pues aquí tenemos que si la m es menor que 0, si estamos a la izquierda del 0, pues lo que tendremos será el complejo conjugado de lo que tengamos a la derecha. Y lo que tenemos a la derecha va a ser, pues para m que esté entre 0 y q, este término que depende de los coeficientes b todavía no se han acabado. Los coeficientes b, tenemos q coeficientes b, por lo tanto estos términos son relevantes y aparecen en nuestra función de autocorrelación. Esta es la parte que viene del denominador. Esta es una parte que no se acaba nunca. Ya sabemos que tiene una respuesta al impulso infinita. Entonces, pues esta será simplemente coger la expresión que teníamos aquí e ir particularizando para k que estén, para m's, perdón, que estén entre 0 y q. A partir de q, pues a partir de q ya no tenemos la respuesta field y lo único que nos queda es la parte IR de nuestro filtro. Pues esta será la expresión de la función de autocorrelación. Fijaos que la función de autocorrelación está definida en función de valores anteriores de la autocorrelación. No tenemos una expresión cerrada para la autocorrelación. Lo único que podemos decir es ir calculando poco a poco pues, la autocorrelación en 0, la autocorrelación en 1 y a partir de ahí ir construyendo nuestra función de autocorrelación. En un proceso AR, bueno, pues un proceso AR es un caso particular del proceso ARMA. Lo único que tenemos que hacer es coger los coeficientes B y decir que no hay ninguno salvo el B sub 0 que vale 1. Bueno, pues hacemos eso y lo que nos queda es que la autocorrelación, la función de autocorrelación, pues será, tiene esta expresión de aquí. Y de nuevo volvemos a tener el mismo problema de antes. La autocorrelación en M se define en función de la autocorrelación en muestras anteriores. Bueno, pues podemos plantear si queremos calcular la autocorrelación hasta P. Aquí la autocorrelación es nuestro problema. Recordad que hemos entrado suponiendo que conocíamos los coeficientes A. Bueno, pues de todas formas podemos escribir nuestro sistema de ecuaciones así, donde sabemos que las incógnitas en este caso son las que están dentro de la matriz y la tenemos varias veces. Por ejemplo, la autocorrelación en 0 pues la tenemos varias veces. Bueno, pues resulta que precisamente este sistema de ecuaciones son las ecuaciones de Joule-Walker. Es decir, que hay una conexión muy importante entre los procesos AR autorregresivos y los filtros de predicción lineal que veíamos en nuestra sesión anterior. ¿Cuál es esa relación? La vamos a ver en esta transparencia. Lo que vemos es que en el modelo AR yo conocía cuáles eran los A sub k, yo los imponía y entonces pues cogía ruido blanco
WDN, lo coloreaba con un filtro AR y obtenía una señal XDN. Esta era nuestra ecuación en diferencia, y si lo pongo como en el dominio transformado, pues lo que tendría es que x de z es 1 partido a de z por w. En predicción lineal lo que yo hacía era, tenía una XDN, le aplicaba un filtro, que era nuestro filtro predictor, y obtenía una estimación de cuál va a ser la siguiente muestra. Aquí en esta predicción pues no podía usar las señales anteriores. Bueno, pues vamos a ver cómo se relaciona esto con el modelo R. Yo a la hora de predecir habíamos dicho que tenía un error. El error era la diferencia entre el valor real de la señal y el valor predicho para esa señal. Ese valor predicho lo habíamos construido a partir de un filtro que decíamos que tenía orden P y tenía unos ciertos coeficientes a sub P y entre corchetes K. Esta era nuestra expresión del filtro, y si yo ahora hago transformada Z de esta ecuación, pues lo que tendría la transformada Z de epsilon pues sería una cierta E de Z, que es un cierto filtro de la ADN, perdón, de la XDN. La XDN, bueno, pues este será X de Z por A de Z, que es nuestro filtro. Fijaos que formalmente esta ecuación es idéntica a esta que tenemos aquí. De hecho, la WDN hace el papel de la epsilon dn, y la XDN, que aquí era nuestra salida, aquí es nuestra entrada. De hecho, vemos que a nivel de función de transferencia, lo que tiene es una función de transferencia que es la inversa de la otra. O sea, aquí lo que estamos haciendo es cojo ruido blanco, lo coloreo y produzco una señal, y aquí lo que hago es justo lo contrario. Cojo la señal, le aplico un cierto filtro y lo que obtengo es idealmente ruido blanco. El ruido blanco, que en este contexto de predicción lo que quiere decir es no queda ninguna correlación interna de la señal que yo pudiera explotar para poder predecir mejor mi señal. Aquí tenéis un esquema de eso mismo que estábamos hablando. Aquí parecía que habíamos planteado la XDN como entrada y la X predicha de n como salida, pero yo puedo ver un sistema más general que lo que tenga es la XDN como entrada, como señal intermedia la X predicha, y ahora calculo la diferencia entre la X predicha y la XDN, que vendría por esta rama de aquí. Eso me produciría una epsilon de n, con lo cual yo puedo considerar todo el sistema que va desde la X hasta la epsilon. Ya hemos visto que el sistema que va desde la X hasta la epsilon tiene respuesta a una función de transferencia de z, mientras que si el modelo AR lo que tiene es justo 1 partido a de z. Bueno, pues con esto cerramos nuestro capítulo de innovación en procesos aleatorios. Hemos visto que cualquier proceso aleatorio se puede ver como una señal de ruido blanco filtrada con el filtro que nosotros queramos, y ese filtro pues puede ser un proceso AR, un proceso MA o un proceso ARMA. Estos procesos tendrán mucha importancia en el último tema del curso, en el que haremos haremos estimaciones de las densidades espectrales de potencia, y de hecho en este tema es donde comprendemos por qué podemos utilizarlo para calcular densidades espectrales de potencia. De hecho, hemos derivado nuestros coeficientes de los filtros a partir de la densidad espectral de potencia de nuestra señal. Con lo cual, si yo estimo los coeficientes del filtro, pues soy capaz de deducir cuál es su densidad espectral de potencia. Y de hecho esa es la propiedad que explotan los vocoders y los sistemas de transmisión tipo GSM, que lo que hacen es analizan la señal, sacan una serie de coeficientes, son los coeficientes del filtro, estos filtros AR, MA y ARMA, los que se están calculando, se transmiten los coeficientes del filtro, y en recepción lo que se hace es sintetizar de nuevo la señal original.